Assassin's Creed posiblemente una de las sagas más influyentes de los videojuegos modernos, gracias a su fantástico sistema de movilidad basado en el parkour. Cuando se lanzó el primer juego de la franquicia fue algo totalmente revolucionario. ¿Que podías escalar cualquier construcción del mapa? Sí, podías. Además que no solo era eso el juego, también había detrás un buen entramado que formaba su historia. Vamos, que fue un pelotazo. Pues ahora podemos ser nosotros esos asesinos escaladores de escenario gracias al nuevo Assassin's Creed Nexus para dispositivos de realidad virtual MetaQuest, que después de muchas horas de juego vengo aquí a contarte si ha cumplido o no con las expectativas. ¿Y de qué va este nuevo capítulo? Pues para no entrar en spoiler te diré la nota oficial de su premisa. Industrias Abstergo ha encontrado una forma de recuperar poderosos artefactos perdidos que permiten manipular las creencias de las personas. Para sabotear su plan tendrás que descubrir nuevas historias y completar nuevas misiones en la piel de varios asesinos legendarios. Vamos, que seremos un hacker dando saltos temporales interpretando a los ya icónicos personajes Ezio Auditore, Cassandra y Connor. Te adelanto que por suerte esto no ha sido una cuestión de nostalgia o para vender, sino que tiene sentido todo esto. Antes de empezar me gustaría recordarte que si te gusta el vídeo dejes un like, te suscribas y dejes un comentario bonito. Ahora sí, vamos con el análisis. El juego se divide por capítulos, en diferentes épocas y con diferentes personajes que mencioné anteriormente. En el comienzo de cada capítulo tendremos una misión asignada que según las vayamos resolviendo nos irán dando otras hasta que completemos el capítulo entero. En general no son misiones muy largas, son más bien del tipo mata a esta persona, encuentra tal cosa. Tampoco me esperaba otra cosa la verdad, porque por eso el juego se llama Assassin's Creed y no Juan el Carpintero. Uno menos queda otro. Una de las grandes dudas que traía el juego desde que se anunció era cómo iba a ser el mapeado, ya que otra de las características de la saga son mapas de ciudades enteras por donde deambular libremente. En esta versión está más comedido dependiendo siempre del capítulo. Por ejemplo, en un mismo capítulo podemos jugar una parte que se desarrolla en una ciudad y otra parte en escenarios cerrados como túneles o edificios. Estos están todos separados por tiempos de carga y las ciudades son bastante más pequeñas que las mostradas en los Assassin's Creed de formato tradicional. Aún así, en las misiones en mundo abierto tendremos la libertad de encararla de la manera que queramos, ya sea con sigilo esquivando todos los enemigos trazando nuestra ruta, o si preferimos ir de cara y darnos putazos, también se puede. No necesitamos mapas tan grandes para gozar de esta experiencia. Hay una cosa que me encanta y es la vista aérea desde el águila. Se ve todo el mapeado desde el cielo que parece una maqueta, pudiendo apreciar todos los detalles del entorno y trazar nuestra estrategia a seguir. Y esto no es todo, también podemos contemplar diversos desafíos secundarios, como disparar flechas a una diana o recorrer un espacio por los tejados en X tiempo, vamos, lo que viene a ser una carrera contra el reloj. Otra cosa que me ha gustado mucho es la ambientación dependiendo del personaje que estemos interpretando, pasando por la Italia en el siglo XV, la América británica y la antigua Grecia, siendo esta última mi favorita de las tres. Mola mucho estar en esos lugares en realidad virtual, ver la inmensidad del sitio, la estética e incluso los atuendos de los NPC. Además podemos encontrar fragmentos que nos explicarán detalles de la época en la que está basado el juego, como obras de arte, costumbres, arquitectura y más detalles. Culturizándonos mientras jugamos. ¿Quién dijo que aprender era aburrido? Todo esto está acompañado por cierto punto de exploración con la excusa de conseguir los coleccionables. Aunque he de decir que yo me perdía más en los mapas por ver los detalles y su ambientación que por conseguir estos trofeos virtuales. Podemos abrir algunos armarios, cajones, vasijas, pero como no disponemos de un inventario al uso, realmente es más por curiosidad o por ver si encontramos algún coleccionable que por otra cosa. Pero bueno, está guay poder interactuar con los objetos, la verdad. Entrando en el apartado de jugabilidad, hay tres pilares fundamentales en los que se mantiene el grueso del juego. Ellos son el parkour, el sigilo y el combate. Empezando por el parkour, tengo que decir que tenía miedo de cómo saliese eso e incluso pensaba que podría fallar más que una escopeta de feria. Pero me ha cerrado la boca, porque es una auténtica delicia moverse por el mapa. Mientras corres con el botón A pulsado, iremos dando saltos automáticamente para superar obstáculos o saltar de un tejado a otro, mientras que el agarrarnos, escalar y todo eso lo tendremos que hacer manualmente.
Me encanta cómo lo han hecho, se siente bastante realista cómo te agarras a la superficie, porque no es que puedas trepar una pared plana y ya está, no, tienes que buscar las aristas, agarrarte a los bordes y salientes. De verdad, está muy bien logrado, muy sorprendido con este apartado. Eso sí, mencionar que es importante calibrar bien el juego cuando entras, porque si mide mal tus brazos, puede ser que tengas problemas y me han llegado mensajes de gente que tenía problemas con esto y era por ese detalle. El otro pilar es el sigilo, que también funciona bien. Tenemos muchas artimañas para no ser detectados, como escondernos en los arbustos, juntarnos con la muchedumbre, usar las alturas o lanzar objetos para distraer a los enemigos. Esto se ve recompensado porque mientras está todo tranquilo, podemos escuchar a los guardias hablar entre ellos dándonos pistas muy valiosas para conseguir nuestros objetivos. Sí que es cierto que estos enemigos ponen mucho de su parte para no descubrirnos, aunque esto se puede ajustar hasta cierto punto en las opciones, subiendo la dificultad para que sea un reto mayor. Realmente pasa como en todos los juegos de este estilo, solo que en realidad virtual lo notas más. Hay que dar gracia de que los soldados enemigos siempre eligen a los miopes para vigilar, si no sería imposible hacer una misión. El tercer pilar que mencioné es el combate, y aquí por desgracia es donde falla. Assassin's Creed Nexus tiene un combate que no hace justicia al resto del juego. De hecho, intento pasarme todas las misiones en mayor sigilo posible porque combatir me parece bastante mal resuelto y me saca de la inmersión. Estamos ante un combate muy arcade y sobre todo básico. Los enemigos marcan muchísimo sus ataques, es fácil bloquearlos o esquivarlos. No podemos aprovechar los ángulos en sus guardias para atacarles. Encima que las físicas son bastante malas, no sentimos el golpeo, se nota que los personajes tienen cierta cantidad de vida que cuando les vamos dando se les va reduciendo hasta morir. No podemos hacer un buen movimiento y darle una estocada en todo el pecho acabando con ellos instantáneamente como en Blade and Sorcery. Entiendo que no puede llegar a ese nivel de detalle en física ya que el juego mencionado es solo eso, pero sí podría haber estado mejor resuelto porque esto le suma a la inteligencia artificial del juego características de Ubisoft y la verdad que te saca por completo. Con respecto a nuestro arsenal, casi todas nuestras armas están hechas para usarlas en sigilo y no tanto en combate directo. Por ejemplo, las hojas ocultas con un gesto de muñeca aparecen, siendo realmente adictivo estar sacándolas y guardándolas. Es terriblemente divertido pillar a los enemigos despistados mandándoles a una mejor vida con este juguetito, pero lo que más me gusta es hacerlo desde las alturas, saltando sobre ellos como un halcón, es brutal. También tenemos cuchillos arrojadizos que nos sirven para romper cuerdas y que caigan cajas sobre los enemigos, por ejemplo, o lanzarlos directamente a ellos para matarlos a distancia de manera sigilosa. Está bien balanceado porque solo puedes llevar 2 cuchillos de estos, aunque puedes recogerlos de los cadáveres que has matado. En el caso de Cassandra y Connor, tenemos un maravilloso arco, otra auténtica gozada usar esto desde la altura para matar a los enemigos a distancia. Eso sí, ten cuidado de dejar cadáveres a la vista porque si los ven, el resto de soldados se alertarán. Tanto Cassandra como Ezio tiene de arma principal una espada para el combate directo, pero en el caso de Connor tendremos un Tomahawk, que aparte de usarlo de arma principal también lo podemos lanzar. Como ves, realmente el juego está más enfocado que lo juegues de forma sigilosa que con una acción directa, y se nota en prácticamente todo. Referente al aspecto visual, el juego se ve realmente bien, es una delicia, aunque he notado problemas de rendimiento, sobre todo en las partes con Cassandra y Connor. No creo que sea un problema de falta de potencia, sino algún fallo que podrían corregir con alguna actualización. Aún así, es espectacular estar ahí, la recreación de cada época es gloriosa. Yo he jugado la versión de MetaQuest 3 y esta tiene buena resolución, aunque creo que podrían subirla un poquito más, buenas sombras y gran cantidad de NPC, que por otra parte se repiten demasiado, llegando a ver hasta 3 o 4 NPC iguales uno al lado de otro. Estos NPC son bastante tontos y están totalmente de decoración. Andan de un lado para otro sin mucho más. De hecho, puedes matarlos, aunque es mejor que no lo hagas porque irán los guardias a por ti. Eso sí, a los personajes históricos o importantes no puedes matarlos. Y este dato no sé si te sirve de algo la verdad, pero admito que lo he intentado. La banda sonora me ha gustado muchísimo y me alegro mucho que mantengan el nivel de la saga. Y no solo eso, sino el sonido de las cosas, los pueblos, el doblaje al español, todo esto está a un nivel muy alto, es simplemente espectacular. Y una cosa que quizás no se suele valorar mucho, pero que es muy importante, son las opciones de adaptabilidad. Ubisoft en este punto siempre cumple más que el resto y tenemos opciones para aburrir, haciendo accesible el juego a todo el mundo.
tengas vértigo, mareo o no te aclares con los controles y el parkour. La verdad que han hecho un gran trabajo en este punto. Así que Assassin's Creed Nexus me ha sorprendido para bien. Pensaba que sería el típico juego vago de realidad virtual para aprovecharse del nombre, pero no, han sacado un juego redondo que brilla en su parkour, ambientación y sigilo, pero se ve enturbiado por su pobre combate y ya habitual mala inteligencia artificial. Aún así, este juego es una delicia para los fans de la saga de los asesinos y un buen juego para todos los usuarios de la realidad virtual. Si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like, comenta y suscríbete. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.